Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestro seminario web. Vamos a empezar un poquitito sobre la línea de trabajo 2, sobre el sistema de créditos académicos. Antes quiero agradecer la presencia de todos los que están a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? A través de la videoconferencia. También creo que algunos están en aula con la proyección sobre este seminario web que vamos a estar realizando el día de hoy. También agradecer a los profesores que están participando y también a los compañeros que están trabajando también sobre este proyecto denominado Modespar. Creo que todos me están escuchando sin ningún inconveniente, entonces vamos a dar inicio. Bueno, vamos a iniciar un poquitito sobre lo que es el proyecto Modespar. Estamos participando justamente en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Cono Sur de las Américas, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Asunción, la Universidad Columbia del Paraguay y la Universidad Nacional de Caguazú. Además, también está dentro del consorcio de instituciones de educación superior del Paraguay, la Universidad Nacional de Itapúa, que está participando con otras carreras. También tenemos los socios estratégicos, que son los organismos fijadores de políticas públicas. El Ministerio de Educación y Ciencias, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación Superior. También tenemos los organismos europeos cooperantes, la Universidad de Montpellier de Francia, la Universidad de Porto, Portugal, la Universidad Politécnica de Madrid, España, la Universidad de Groningen, Países Bajos, y la Asociación de Expertos y Educadores Turing de España. Vamos a iniciar con una breve introducción sobre el proyecto MODESPAR, que promueve la modernización del sistema de educación superior de Paraguay, creando modelos, mecanismos y dispositivos de calidad alineados con los procesos de internacionalización. En el marco de este contexto, se busca trabajar y construir a lo largo de 3 años un marco de referencia nacional para la educación superior universitaria del Paraguay. Administración de empresas es una de las carreras participantes en el proyecto de modernización curricular. En este periodo se trabajó en actividades a nivel institucional y posteriormente a nivel interinstitucional entre las 5 universidades que participan con la carrera, formando así la Unidad de Modernización Curricular UMC de Administración de Empresas. El objetivo de Modespar es promover la modernización del sistema de educación superior del Paraguay, creando modelos, mecanismos y dispositivos de calidad y alineados con los procesos de internacionalización. La metodología de trabajo, revisión de documentos y literatura a través de resumen de estudios previos y trabajos relevantes sobre el tema. Se realizaron revisión de artículos científicos y otras fuentes bibliográficas consultadas, estándares y mejores prácticas y también las referencias internacionales. También se hizo el análisis de la literatura existente, comparación con programas de instituciones similares y evaluación de la relevancia de las competencias definidas. También análisis de estudios prospectivos y tendencias en la profesión. También consolidamos la normativa nacional, tanto del Ministerio de Educación y Ciencias, del CONES y de la ANEAES. Mecanismos de participación. Tuvimos un trabajo colaborativo y participativo en un marco de respeto y empatía. También asignación de tareas y puesta en común en jornadas presenciales y virtuales. Trabajo en línea a través de Microsoft Word. También en grupo de WhatsApp. Y también hubo un clima de trabajo accesible que posibilita fortalecer y consolidar el sentido de pertenencia de los actores involucrados con su institución y el proyecto Modespar. Vamos a iniciar un poquitito sobre las reglamentaciones en Paraguay sobre el Sistema Nacional de Créditos Académicos.
que cuyo lanzamiento fue hace poquito, fue el jueves 10 de octubre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Y ahí se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Sistema Nacional de Créditos Académicos establecido por la resolución CONES 221 del 2024 que vamos a ir desarrollando en esta presentación. El sistema de créditos tiene como objetivo facilitar la comparabilidad de los aprendizajes de los estudiantes, permitiendo el reconocimiento mutuo y la movilidad entre las instituciones de educación superior del Paraguay y del extranjero. El sistema introduce el crédito académico paraguayo como unidad de valor, la cual mide el trabajo académico en horas, sirviendo como criterio para la titulación de carreras de pregrado, grado y posgrado en todas las áreas y modalidades aprobadas por el CONES. En este efecto, en este enfoque metodológico, diferencia entre las horas de trabajo académico guiado por un docente y el trabajo académico independiente, lo que facilita la comparación de los logros educativos entre las distintas instituciones. El Sistema Nacional de Crédito Académico del Paraguay representa un avance importante en la estandarización de la educación superior en Paraguay, promoviendo la integración académica a nivel internacional. En el evento participó la doctora Cristina Caballero en calidad de directora general del Instituto Nacional de Salud. Continuamos y para eso doy paso al profesor Richard Riveros, representante de la Universidad Autónoma de Asunción. Adelante, profesor Richard. Muchas gracias, profe Diego. Buenas tardes a todos. Saludos desde la Universidad Autónoma de Asunción. En este momento vamos a ver de forma detallada la resolución del CONES, la resolución 221 de 2024, que justamente establece el sistema de créditos académicos en el Paraguay, así como los criterios para su aplicación en los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrados en las modalidades aprobadas por el CONES. En este documento que ven ahí en pantalla se encuentra orante justamente en la página web del CONES. Con relación al artículo 1 del Sistema Nacional de Créditos Académicos, este sistema proporciona una metodología que lo que hace es estimar el tiempo de trabajo académico que el estudiante dedica a su formación académica, y eso contempla las horas de trabajo académico con acompañamiento del docente y las horas de trabajo académico independiente o llamado también autónomo del estudiante. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de lograr la comparabilidad de los aprendizajes logrados y de esta forma facilitar el reconocimiento mutuo y la movilidad de estudiantes entre las instituciones de educación superior del Paraguay y también del extranjero. Con relación al artículo 2, habla del concepto de crédito académico, que es una unidad de valor que estima la cantidad de horas de trabajo académico realizado por un determinado periodo de tiempo medido en horas, que requiere un estudiante para conseguir resultados de aprendizaje y cumplir con los criterios de titulación de los cursos de pregrado, carreras de grado o programas de posgrados en todas las áreas de saber y en las diferentes modalidades aprobadas por el CONES conforme a la legislación nacional y a las normativas vigentes. Con relación al artículo 3, habla acerca del trabajo académico propio del estudiante y se define como toda actividad individual o grupal con acompañamiento del docente o también realizado de forma independiente o autónomo por el estudiante dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. De esta forma, demuestra los aprendizajes adquiridos en las diferentes asignaturas o áreas de formación. Con relación al artículo 4, se consideran las horas de trabajo académico con el docente, horas de trabajo académico independiente del estudiante y horas totales de trabajo académico del estudiante. El primer concepto, horas de trabajo académico con acompañamiento docente, se refiere a aquellas horas que el estudiante destina para su formación con interacción del docente y que incluye las horas teóricas y también las horas prácticas
Y algunas de las actividades que se realizan en este proceso, en estas horas de trabajo académico o con acompañamiento docente, son prácticas profesionales supervisadas, tutorías de trabajo de fin de grado o trabajo de grado, tesis, proyectos de extensión o también otras actividades previstas en el proyecto académico de la carrera, donde las actividades de aprendizaje se dan por la interacción entre el estudiante y su docente. Con relación a las horas de trabajo académico independiente o autónomo en el que el estudiante estima como necesario para realizar actividades que son de consolidación o de integración de los aprendizajes esperados. Algunos ejemplos de horas de trabajo independiente o autónomo son preparación de las actividades académicas de sesiones posteriores, elaboración de trabajos académicos autónomos del estudiante, realización de lecturas, redacción de ensayos, búsquedas en bibliotecas, realización de lecturas, realización o redacción de ensayos, búsquedas en bibliotecas físicas o virtuales, realización de protocolos experimentales en laboratorio, preparación para exposiciones, presentaciones académicas, visitas técnicas de acuerdo al trabajo académico y otras inherentes al trabajo que guarda relación con trabajo autónomo o independiente del estudiante. Las horas totales de trabajo académico del estudiante es la sumatoria de los dos anteriores que les acabo de indicar. Entonces se refiere a aquellas que resultan de la sumatoria de las definidas en el inciso A y B de esta resolución, y la carga horaria total será distribuida en el plan de estudios según el nivel, la naturaleza y las exigencias curriculares. Y estas están definidas por la institución de educación superior en el proyecto académico respectivo. Se deben marcar en el rango de un total de horas académicas entre 1.440 a 1.900 horas por año académico para las carreras de grado y para los demás casos conforme a rangos sugeridos en el anexo que vamos a ver más adelante. Con relación al artículo 5, se refiere a la duración del periodo lectivo del año académico. Y el artículo habla acerca de el factor para estimar el volumen de trabajo académico del estudiante y también para definir el valor en créditos académicos. Cada institución de educación superior debe explicitar la duración del periodo académico, que como mínimo debe contar con 32 semanas por año académico. Con relación al valor del crédito académico, en el artículo 3 se refiere a este concepto y se establece como valor de un crédito académico al rango que está comprendido entre 25 a 30 horas totales, que deberá ser definido o establecido por la institución de educación superior y declarado en el proyecto académico correspondiente. Entonces se entenderá como normalizador del valor del crédito académico al valor definido por la institución en el rango mencionado, de entre 25 a 30. Con relación al artículo 7, se refiere al número de créditos académicos por actividad académica, que es el total de créditos de una actividad académica y que va a ser igual al que resulte de la división de la cantidad de horas totales de trabajo académico del estudiante entre 25 a 30 horas, pudiendo ser expresado en números enteros o hasta con un decimal. Muchísimas gracias, profesor Richard Rivero, Gracias. representante de la Universidad Autónoma de Asunción, la UAA. Ahora la profesora Sharon Jiménez, representante de la Universidad Columbia del Paraguay, va a seguir con la resolución CONES del artículo octavo. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesor. Bueno, continuando con la exposición del profesor Riveros, les voy a hablar de lo que establece el artículo 8 con relación a los elementos del Sistema Nacional de Créditos Académicos que deberán consignarse en los planes de estudio.
que consta básicamente de tres elementos, ¿sí? Los planes de estudio son créditos académicos que deberán consignar los siguientes elementos. Por un lado, las horas de trabajo académico del docente. Estas son las horas de trabajo académico que el estudiante realiza con la guía y orientación del docente conforme a la definición establecida en el artículo 4, que básicamente serían las actividades en aula y con acompañamiento del docente. Luego tenemos las horas de trabajo académicos independientes o autónomos del estudiante. Son las horas de trabajo académico que el estudiante dedica de manera autónoma a consolidar su aprendizaje según la definición establecida en el artículo 4. Y el periodo académico, que es la duración de la actividad académica de acuerdo con el modelo adoptado por la institución de la educación superior. Estas pueden ser de forma trimestral, bimestral, anual, etc. El artículo 9 nos habla del cálculo de los créditos académicos. Para obtener el total de horas académicas y determinar la cantidad de créditos académicos de acuerdo con la duración del periodo académico y la dedicación semanal del estudiante es cuanto sigue. Para obtener el total de horas de trabajo académico con el docente, se multiplica las horas de trabajo con el docente por la duración del periodo académico. Para obtener el total de horas de trabajo académico independiente o autónomo del estudiante, se multiplica las horas de trabajo académico independiente o autónomo por la duración del periodo académico. Y para obtener el total de horas académicas, se suma el total de horas de trabajo académico con el docente con el total de horas de trabajo académico independiente o autónomo del estudiante. Para obtener la cantidad de créditos académicos de la actividad, se divide el total de horas académicas entre las horas establecidas por la institución que se encuentre en el rango de 25 a 30 horas. Estas sugeridas según el reglamento de cada institución. Bueno, y aquí tenemos un cuadro ejemplo de la estimación de la carga horaria semanal o por sesiones. En esta carga horaria se establece por hora reloj, que sería 60 minutos. Las horas dedicadas bajo supervisión directa del docente, se puede asignar la participación y el trabajo en clases presenciales, 2 horas por clase. A estas se le asigna también una carga horaria independiente del estudiante que está asignada a lectura previa de materiales proveídos y o búsquedas y análisis de informaciones relacionadas con una asignación de 1 hora. Además, el desarrollo autónomo de las actividades y fijación y o resolución de problemas para el aprendizaje de 1 hora. Esto da una carga total semanal de 4 horas por asignatura. Considerando esas sesiones de clase, de 15 sesiones que se tienen programadas por asignatura, da un total de una carga horaria semestral, digamos, o por el periodo de tiempo de la asignatura de 52 horas el trabajo en clase y los trabajos independientes o autónomos que aplique el estudiante. En cuanto a la estimación de la carga horaria ocasional, se establece 2 horas para la participación, digamos, en una primera evaluación parcial, bajo supervisión directa del docente, como así también 2 horas de participación de segunda evaluación parcial y para la evaluación final también una asignación de 2 horas.
En cuanto a las horas de trabajo independientes del estudiante, se pueden asignar 4 horas dedicadas al estudio para la primera evaluación, 4 horas de estudio para una segunda evaluación parcial y 6 horas de estudio dedicados para una evaluación final, con una carga total ocasional de 20 horas por, eh, por asignatura. Establece un total de carga horaria de 72 horas por asignatura semestral. Esto sería el total de lo desarrollado en clase con supervisión, manos autónomas que requiera el estudiante. Considerando la resolución del CONES, el cálculo para la asignación de créditos por asignaturas, se da que teniendo en cuenta una carga horaria de 72 horas por asignatura, dividiendo el total de cargas, perdón, de cantidad de créditos académicos que se le puede otorgar a la asignatura, que puede ser de entre 25 y 30 horas, que hablábamos en el artículo. Si calculamos sobre 25, a esta asignatura se le estaría otorgando dos, em, dos de crédito, ¿verdad? Perdón, 3 créditos, redondeando ya, y si le asignamos sobre esta carga horaria, 30 de crédito serían dos por esta asignatura. Muchas gracias, profesora Sharon Sí, Jiménez, representante de la Universidad Columbia del Paraguay. Ahora el profesor Guillermo Martini va a estar viendo un poquitito la continuación. Bueno, antes de eso voy a mostrar un poquitito, profe Sharon, si me permitís, la sí, el página, simulador, la página del CONES, el sí, simulador que justamente está en la página web del CONES. Si hay un tiempito, a lo mejor en la parte final también vamos a simular, ¿verdad? Y justamente si podés compartir un poquitito, profe, los beneficios que aporta el Sistema sí. Nacional de Crédito a los Estudiantes de la Educación Superior. Sí, los beneficios que aporta el Sistema Nacional de Créditos Académicos al Estudiante en la educación superior es la de aportar enormes beneficios para la permanencia y egreso. Al homologarse el reconocimiento mutuo de ofertas entre instituciones de educación superior, simplifica la movilidad estudiantil entre sedes y o instituciones de educación superior. Aumenta la calidad de la enseñanza y el aprendizaje al incluir nuevas perspectivas dentro de sus consideraciones. Fomenta la integración y el intercambio universitario internacional, em, potencia, perdón, potencia la integración y el intercambio universitario, perdón, ya lo dije, fomenta la integración, potencia la jerarquización de la oferta académica nacional, reconoce de manera integral todo el proceso de aprendizaje y homologa los conocimientos básicos de la educación superior. Esos serían los aportes, los beneficios que nos da este sistema nacional de crédito académico. Una vez más, muchísimas gracias, profesora Sharon A Jiménez, usted, profesor. representante de la Universidad Columbia del Paraguay. Ahora el profesor Guillermo Martini, representante de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, va a mostrar un poquitito los aprendizajes en la Universidad de Porto. Adelante, Muchísimas profesor. gracias, profesor Diego. Bueno, acá lo primero que vemos es una imagen, es un maravilloso recuerdo de ese primer día cuando llegamos. Ahí estamos entrando en clima de estudio, de trabajo, siempre recalcando y resaltando la cordialidad que reinó todos esos días y el deseo de todos de aportar, de sumar y de aprender mucho, ¿no? Y si hablamos de haber aprendido, tuvimos contacto con varios docentes
pero en lo personal, uno de los que más me llegó fue el profesor Juan José Vinagre. El profesor Juan José es profesor titular de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Él nos habló sobre el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos académicos y la experiencia de docentes en estimar el volumen de trabajos. Hablando un poquito del marco general, en España las carreras de grado tienen 4 cursos académicos de 60 créditos en cada año. En total, entonces, suman 240 créditos académicos. Los masterados tienen 1 o 2 años, o sea que van de 60 a 120 créditos académicos. Tienen competencias profesionales específicas y nos habla que antes del Acuerdo de Bolonia, las universidades se especializaban en una rama del saber. Y luego de este acuerdo, las universidades son no especializadas en ámbitos de conocimientos particulares. Esto significa que todas las universidades pueden ofrecer cualquier tipo de especialidad. En cuanto al diseño de planes de estudio, esto se refiere a la mezcla, digamos, a la combinación por tipo de asignatura. Y hay que pensar y ver el peso porcentual por cada tipo de asignatura según considere cada país. Tenemos asignaturas de formación básica, de formación común, formación específica, optativas, formación complementarias y el trabajo de fin de titulación, que sería un equivalente a la tesis, en el cual el estudiante debe demostrar conocimientos y habilidades adquiridas. Bueno, entonces seguimos con el diseño de planes de estudio. Se puede decir que las asignaturas básicas suman un total de 33 créditos, las de formación común 132 créditos, las específicas 42, las optativas 15, las complementarias 6 y el trabajo de fin de grado 12 créditos. Un total, como ya dijimos, 240 créditos. En lo que es el grado, el ejemplo que usó el profesor, que es donde él se desempeña, es el grado en Ingeniería de Tecnología y Servicios de Telecomunicación. La formación básica, como ya dijimos, 33 créditos de entre 25 y 30 horas. Están ubicadas en el primer curso y son materias como matemáticas, física, etc. Asignaturas de entre 4.5 y 6 créditos académicos. En la formación común son 132 créditos, están ubicados entre el primero al tercer curso. En la especialidad del profesor son materias, por ejemplo, señales, comunicaciones, programación, electrónica, redes. También, al igual que el anterior, en este caso se agregan asignaturas de 3 créditos y siguen las de 4.5 y 6 créditos. En las de formación específicas son 42 créditos en total, están ubicadas en el cuarto curso. Y algunos ejemplos en esa especialidad: sistemas de telecomunicación, telemática, sistemas electrónicos y sistemas audiovisuales. También son asignaturas de 3, 4.5 y 6 créditos. Haciendo referencia a las optativas, son 15 créditos en total, ubicados entre el segundo y el cuarto curso, y son asignaturas de extensión de conocimientos técnicos, entorno empresarial, etc. También se consideran otras actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, prácticas en empresas y también asistencia a algunos seminarios. En cuanto a las prácticas en empresas, pueden tener de 3 a 15 créditos. Los estudiantes suelen cumplir 25 horas semanales y es importante aclarar que estas prácticas son remuneradas. Y un ejemplo que nos dio es que por 25 horas semanales la remuneración mensual es de 450 euros. También tenemos materias de formación complementaria. El cálculo que hizo el docente es de 6 créditos y ejemplos que están ubicados en el segundo curso, y una materia de ejemplo es inglés. Y el trabajo de fin de grado, como ya lo dijimos, son 12 créditos, está ubicado en el cuarto curso,
está acompañado por un tutor académico o profesional y se presenta una memoria y la presentación oral, que es equivalente a nuestra tesis. En este momento están trabajando en el rediseño de planes de estudio. En cuanto a redistribución de créditos académicos entre asignaturas, tienen claro que se va a mantener los 60 créditos académicos en cada curso. Están en etapa de análisis y rediseño del plan de estudios. Es muy probable que puedan subir el porcentaje de asignaturas específicas por la importancia que tienen dentro de cada plan de estudio. Si vamos a las conclusiones, entonces tenemos algunos beneficios y algunas precauciones a tener en cuenta. Los beneficios es la homogeneización de estudios entre titulaciones, universidades y países, consideración de la actividad del alumno y el docente más allá del aula. O sea, debemos considerar qué es lo que va a hacer el alumno para lograr la formación esperada, y el docente debe pensar cuál es la carga que genera su asignatura más allá del aula. Precauciones son resistencia al cambio, tanto de alumnos como de docentes, el reparto de créditos entre departamentos, que esto ya es una cuestión política de acuerdo a lo que explicó, el cálculo de carga docente en profesores y la diversidad de alumnos y necesidades. Muchas gracias, profesor Guillermo Martínez, representante de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Muchísimas Ahora gracias, profe. vamos a continuar con la profesora Noelia Saucedo, representante de la Universidad Nacional de Caguazú, la UNCA. Adelante, profesora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, profesor Diego, por el espacio. A continuación, les estaré presentando las experiencias traídas por nuestros pares europeos sobre la estimación del volumen total de trabajo de los estudiantes, en este caso las experiencias de los proyectos ACE y CALOEA. En el caso de AC, aprendizaje centrado en el estudiante de Tuning América Latina, se tuvo la estimación del volumen de trabajo de estudiantes como un componente imprescindible para la modernización curricular, la revisión curricular desde el punto de vista del enfoque centrado en estudiantes, así como también Tuning, CALOEA, que fue en Asia, se tuvo en cuenta la estimación del volumen de trabajo de estudiantes como un mecanismo para promover la mejora de calidad y facilitar el reconocimiento de títulos y periodos de estudio y así promover la internacionalización. En el caso de nuestro proyecto MODESPAR tenemos como objetivo estratégico número 2 implementar mecanismos para la asignación y verificación continua de créditos académicos en las carreras de Paraguay, tanto a nivel de programa como de asignatura, vinculando el volumen de trabajo total de los estudiantes con el logro de los resultados de aprendizaje esperados. En el caso del proyecto ACE, se realizó una estimación hecha por los docentes a nivel de asignaturas. Luego se pasó a un ejercicio de contrastar este volumen de trabajo con los estudiantes, también a nivel de asignaturas. Y por último se realizó un ejercicio de bitácora, en donde se realizó una planificación de los docentes a nivel de actividades de una asignatura a lo largo de 3 semanas, y esto fue compartida y contrastada con los estudiantes. Entonces, lo que se logró con esto es una estimación equilibrada entre lo que por un lado estimaban los docentes y lo que tomó realmente a los estudiantes. Luego también en el proyecto Tuning, muy similar, se realizó la estimación hecha por los docentes a nivel de asignaturas. Se proporcionó un cuestionario administrado a estudiantes y docentes a nivel de asignaturas de un semestre. Se realizó un ejercicio de bitácora donde se realizó la planificación de docentes a nivel de actividades de una asignatura a lo largo de 3 semanas. Se compartió y se contrastó esto con los estudiantes y a la par también realizaron grupos focales para comentar las diferencias en estimaciones de lo que tenían los docentes con lo que realmente le alcanzó a los estudiantes. También se realizaron talleres para docentes, estudiantes y otros actores clave, y de acuerdo a eso se realizaron recomendaciones a nivel país y por área temática. Luego también tenemos otra experiencia proveída por Maida Martí de la Asociación de Expertos de Educadores Tuning, donde ella
presenta que para un proceso de diseño o rediseño curricular, en primer lugar se debe realizar un diagnóstico de todo el contexto, de las necesidades del contexto, en este caso Paraguay, ¿verdad? Luego se debe de realizar el perfil de egreso tomando en cuenta esos contextos, el metaperfil y también la identidad institucional. Luego se debe de comparar con el metaperfil, que el metaperfil es el elemento central de cualquier perfil de egreso y que siempre debe ser igual o parecido entre todas las instituciones. Luego eso se pasa a validar, definir los resultados de aprendizaje a nivel de plan de estudios. Luego, esos resultados de aprendizaje deben corresponder a cada una de las partes del perfil de egreso, o sea, se deben realizar elaboración de matrices de tributación y luego la asignación de créditos académicos a las asignaturas. Y una vez que se realiza eso, la elaboración de programas de asignaturas por resultados de aprendizaje. De ahí la importancia de calcular el volumen de trabajo del estudiante porque de eso depende la asignación de créditos académicos. Y por un lado, lo que vemos es que el volumen de trabajo de estudiantes tiene dos componentes, el cual son las horas de contacto entre el docente y el estudiante, y por otro lado, las horas de trabajo académico independiente y autónomo del estudiante. Entonces se debe saber cuánto tiempo necesitan los estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje esperados siguiendo el plan de estudio actual y de acuerdo a eso mejorar la calidad de los programas de estudio, facilitar el reconocimiento de títulos y acompañar los esfuerzos de internacionalización. Solo podemos decir que hemos cambiado al paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante si estamos considerando el volumen de trabajo del estudiante. El volumen de trabajo de estudiantes se convierte en un factor crucial, una variable a considerar cuando hay una meta que deben lograr los estudiantes, es decir, unos resultados de aprendizaje y el foco está en el aprendizaje. O sea, el trabajo que deben hacer los estudiantes con la ayuda de los docentes para lograr los resultados de aprendizaje. Y si no se tienen en cuenta las horas autónomas del estudiante, no hay metas o no hay resultados de aprendizaje y el foco está solamente en la enseñanza del docente en sí y no en el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje es importante, pero es tan importante que en ningún tiempo es excesivo o es demasiado para mí también pensar en el tiempo fuera del aula. No sé cómo estimar el volumen de trabajo de los estudiantes. Son algunas interrogatorias que pueden tener los docentes, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta de que no alcanza con reconocer, pero no estimar el volumen de trabajo de los estudiantes como un factor crucial. Para realmente lograr esa calidad, ese reconocimiento y esa internacionalización, es clave, es la condición imprescindible estimar y articular el volumen de trabajo de estudiantes. Como se menciona ahí, la punta del iceberg es lo que nosotros como docentes vemos en aula con nuestros estudiantes, pero detrás hay todo un trabajo que ellos realizan para poder lograr los resultados de aprendizaje. Entonces, estimar y articular el volumen de trabajo permite usar estos datos para optimizar las secuencias de actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, o sea, a nivel asignatura, coordinar con otros docentes a nivel semestre y evaluar la viabilidad de los resultados de aprendizaje a nivel de plan de estudios. Con esto se consigue la calidad, porque puede pasar de que una asignatura, la asignatura 1A, por ejemplo, tenga 3 horas de contacto por semana con los docentes y la asignatura B tiene 5 horas de contacto con el docente. Entonces, si solo tomamos en cuenta el contacto con el docente, pareciera ser que la asignatura 1B tiene más carga horaria o más volumen de trabajo que la asignatura 1A. Pero al momento de tomar en cuenta las horas fuera del aula, podría ser de que la asignatura 1A tenga 6 horas de trabajo fuera del aula o independiente
y que la asignatura una vez tenga solo una hora de trabajo independiente, ¿verdad? Entonces, para poder lograr esa transparencia y comparabilidad, se debe tomar en cuenta estas dos variables. Eso es lo que permite el reconocimiento y la internacionalización. Entonces, como paso cero, debemos saber cuánto tiempo necesitan los estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje esperados siguiendo el plan de estudio actual. De acuerdo a eso, vamos a entonces mejorar la calidad de los programas de estudio, facilitar el reconocimiento de títulos y acompañar los esfuerzos de internacionalización. Y de acuerdo a todos estos aprendizajes, entonces como próximos pasos que tenemos dentro del proyecto es, en primer lugar, seguir compartiendo las encuestas de validación de manera masiva a través del siguiente enlace que lo pueden ir completando si es que aún no lo han hecho. Luego también realizar una propuesta del borrador de un reglamento de créditos a nivel consorcio. Proponer instrumentos para validar las horas de trabajo independiente de los estudiantes, procesar los datos obtenidos de la encuesta de validación sobre la línea de trabajo número 2 y realizar los ajustes necesarios en base a los resultados de las encuestas. Muchas gracias, profesora Sandra Noelia Saucedo, representante de la UNCA, Universidad Nacional de Caguazú. Vamos a continuar sobre la línea de trabajo 3, perfil del docente del siglo XXI. Vamos a una breve introducción sobre la misma, mencionando que la enseñanza de administración de empresas enfrenta desafíos debido a la globalización, digitalización e innovación constante. Los docentes deben ir más allá de la teoría, desarrollando habilidades prácticas y competencias transversales en los estudiantes para adaptarse a un entorno laboral cambiante. Las competencias docentes del siglo XXI integran tecnología, sostenibilidad, ética, liderazgo y habilidades socioemocionales. Los profesores actúan como facilitadores, promoviendo el análisis de datos, gestión estratégica, toma de decisiones y emprendimiento. Además, fomentan la cultura del aprendizaje continuo, competencias digitales y responsabilidad social. Los docentes nobles se centran en habilidades básicas, mientras que los expertos profundizan en metodologías avanzadas y liderazgo académico. Para ello vamos a ver un poquitito lo que es el perfil del docente que ya estuvimos viendo en el seminario anterior, sobre el docente Nobel que tiene el enfoque en la adquisición de habilidades, es receptivo y resiliente, también tiene autonomía y proactividad, también maneja herramientas tecnológicas y el conocimiento de las técnicas y metodologías pedagógicas centradas en el aprendizaje del estudiante, lo que veníamos a ver con el proyecto ACE, por ejemplo. También con más de 5 años de experiencia, tiene mayor dominio del contenido, también tiene mayor autonomía, tiene mentoría y liderazgo, mayor integración de tecnología, también incursionar como investigador Nobel. Ahora les voy a mostrar los resultados de las encuestas que estuvieron realizando desde el seminario web anterior, con un total de 101 encuestados. En dominio de la especialidad, tenemos muy relevante 65 personas y relevante 30 personas. Entonces acá vemos que realmente es una competencia que el docente debe tener. Así también el enfoque práctico para conectar con la realidad. Tenemos 66 personas que contestaron como relevante y 29 personas relevantes. Así también el uso de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y colaborativo, muy relevante 62 personas y relevante 34 personas. En esta presentación vemos que muy poca cantidad consideró como nada relevante y dejaron de contestar. También en habilidades interpersonales muy relevantes, 58 personas
contestaron de esa manera, y relevante 38 personas. En habilidades tecnológicas propias de la especialidad, 61 personas consideraron que es muy relevante y 34 personas relevantes. También como la habilidad de integrar proyectos de responsabilidad social, 49 personas respondieron como muy relevante y 43 personas relevantes. También así la habilidad de integrar con la investigación, 52 personas contestaron relevante y 44 relevante. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 52 muy relevante y 43 relevante. Manejo de teorías y enfoques curriculares propios de su especialidad, 62 personas muy relevante y 34 personas relevante. También así contar con programas de formación alineados a un perfil de docentes homologado a nivel nacional. 54 personas contestaron muy relevante y 41 personas relevante. Contar con oportunidades de formación continua y actualización metodológica. 62 personas muy relevantes y 34 personas relevantes. Y el acceso a recursos tecnológicos adecuados y formación en su uso es fundamental para el docente actual. 69 personas contestaron como muy relevante y 27 personas relevantes. También la formación interdisciplinaria y las habilidades transversales son claves para enfrentar los retos de la enseñanza universitaria del siglo XXI. 60 personas contestaron como muy relevante y 36 personas como relevante. También incluir a los docentes en el diseño curricular y la toma de decisiones pedagógicas mejorará su autovaloración. 61 personas contestaron como muy relevante y 32 personas relevantes. Así también brindar reconocimiento institucional por su labor docente, ya sea económico o no económico, aumentará su sentido de pertenencia y motivación. 65 personas contestaron muy relevante y 30 personas relevantes. Entonces, los próximos pasos a seguir con respecto a esta línea de trabajo 3, seguir compartiendo las encuestas de validación de manera masiva a través del enlace que justamente también está en el chat. Los que no contestaron todavía pueden contestar. También con el código QR, procesar los datos obtenidos de la encuesta de validación sobre la línea de trabajo 3 y realizar los ajustes necesarios en base a los resultados de las encuestas. En base a este punto, justamente de las encuestas, pueden compartir también con sus conocidos, amigos, empleadores, para que obtengamos la mayor participación. Acá tenemos algunas imágenes de las reuniones que llegamos a tener. La primera reunión que tuvimos acá en la Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, con todo el grupo que forma parte de Modespark. Acá cuando nos fuimos a la Universidad Nacional de Caguazú, en la UNCA. Y acá algunas imágenes cuando tuvimos la posibilidad de irnos a la Universidad de Porto, Portugal. Entonces, acá termina la presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, por ahí sí tenemos algunas preguntas del auditorio. Si no tenemos preguntas, vamos a aprovechar un poquitito para ver lo que es el simulador de créditos que está justamente en la página del CONES. Entonces vemos acá el simulador que es un Excel, ¿verdad? Que justamente tenemos la cantidad de periodos académicos total, que viene a ser justamente la cantidad de semestres. Por ejemplo, acá marca un 8, ¿verdad? Cantidad de periodos académicos por cada año lectivo, en este caso son 2 semestres o 2 ciclos, ¿verdad? Que caen en el año. La cantidad de materias por periodo académico, en este caso 5 materias por periodo académico, por semestre, y valor del crédito académico, y esto es lo que nosotros vimos justamente en la reglamentación que decía un rango de 25 a 30 horas por un crédito. Entonces, dentro de cualquiera que esté dentro de ese rango, se puede utilizar como
el valor de un crédito académico. O sea, si podemos poner acá 27 inclusive, ¿verdad? Eso ya depende de cada institución y de acuerdo a su reglamento de crédito. Entonces dice, para tener una base del periodo académico, cantidad de semanas en el periodo académico, 18 horas de clase por semana, promedio por materia, 4 horas. Entonces acá tenemos la generación, justamente el reseteo y generar reporte por año lectivo. Dice borrador manual de usuario, se deben cargar los campos de justamente todo lo que estuvimos viendo acá, dar clic en generar y ahí va a cargar las hojas de todos los periodos académicos. Como pueden ver acá en la parte inferior izquierda, no tenemos nada todavía. Entonces, una vez que cargamos los datos requeridos en los periodos académicos, dar clic en generar reporte por año lectivo. Entonces, le podemos dar acá o en generar. Vamos a probar un poquitito al iniciar con generar. Y ahí ustedes pueden observar que cada periodo académico está generado justamente la materia uno, las horas por semana, las semanas en el periodo, el total de horas de trabajo académico con acompañamiento del docente, otras actividades académicas, total de horas de trabajo independiente o autónomo del estudiante, las horas totales de trabajo académico del estudiante y el cálculo de créditos por materia. Según la reglamentación, dice que nosotros podemos redondear esto al número entero o con un decimal, o sea que puede ser 3 o 2,9. Eso ya depende justamente del reglamento de crédito académico, por eso es muy importante. Y como pueden ver, todo es lo mismo. Podemos ir acá, podemos resetear. Vieron que acá en la margen inferior izquierda desaparecieron todo, entonces vamos a generar reporte por año lectivo. Primero debe generar, vamos a ver un poquitito, y ahí nos genera. Entonces tenemos el reporte, la cantidad de materias, hora de trabajo con el docente del alumno, hora de trabajo independiente, las horas total y el crédito académico. Entonces, este es un simulador que realmente uno tiene que ir viendo de acuerdo a la oferta académica que tiene cada universidad. Y eso justamente es lo que nosotros también vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir viendo durante lo que queda del proyecto ModeSpark. Si hay alguna consulta. Bueno, ahí ya veo una consulta que dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cómo se evidencia la hora del trabajo del docente y la hora de trabajo independiente fuera de clases para otorgar los créditos académicos? Bueno, la hora de trabajo del docente, nosotros justamente son las horas que tenemos contacto directo con nuestros estudiantes, es decir, las horas de clase. Entonces ahí no hay ninguna discusión, es muy sencillo, ¿verdad? Porque justamente estamos con los estudiantes, pero en las horas de trabajo independiente sí hay algún tipo de debate e inconveniente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos realizar varios tipos de actividades. Por ejemplo, tenemos una asignatura, justamente lo que mostró la profesora Noelia, ¿verdad? Sandra Noelia, que hay asignaturas a lo mejor que necesitan mayor esfuerzo en el estudio de la asignatura. A lo mejor tiene menos horas de contacto en la universidad, en el aula, pero tiene que realizar mayor cantidad de ejercicios, por ejemplo. Entonces va a necesitar mayor cantidad de tiempo. Entonces se realiza una estimación de eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo práctico dentro de nuestra asignatura, entonces podemos estimar que el trabajo práctico al estudiante le va a llevar a realizar unas 10 horas, ¿verdad? Podemos colocar eso como 10 horas y luego vemos cómo validar eso con nuestros estudiantes si realmente le tomó esa cantidad de tiempo o a lo mejor le tomó más o le tomó menos. Nunca va a ser exacto porque a algunos les puede llevar más tiempo y a otros les puede llevar menos tiempo. Al fin y al cabo es una estimación y justamente eso es lo que nosotros estamos debatiendo y estamos viendo justamente con una materia ejemplo que les mostramos en el día de hoy. No sé si hay alguna otra consulta o algún compañero que quiera mencionar algo más también de las experiencias que se vivieron en la Universidad de Porto.
Y otro tema ahora que justamente me viene es el tema del debate justamente de las horas de crédito. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, la mayoría son estudiantes trabajadores. Y como pudieron ver en la presentación, allá en en Europa, ¿verdad? Se considera también alguna experiencias laborales como, como los créditos académicos o ellos le denominan STS. Ustedes pudieron ver las prácticas en empresa, por ejemplo, que dice que un STS equivale a 30 horas. Nosotros también tenemos justamente la pasantía, la mayoría creo que tenemos pasantía, así también el trabajo final de grado y tiene también su carga horaria y así también sus créditos académicos. No sé si hay alguna consulta del auditorio o algún compañero que quiera mencionar algo, alguna experiencia durante justamente este proceso de lo que va del proyecto. Realmente muchas experiencias tuvimos allá viendo lo que es la Universidad de Porto, ¿verdad? Y cómo ellos manejan el sistema de créditos. Si bien ahí unos compañeros ya mencionaron sobre la presentación del profesor Juan José Vinagre y la forma y el ejemplo que nos dio allá, realmente fue bastante interesante porque nosotros también tenemos algo similar de este lado, ¿verdad? Tenemos también nuestras asignaturas básicas, las específicas, las profesionales, las optativas, las complementarias. También tenemos un trabajo de fin de grado, también tenemos prácticas en empresa o pasantías. Y realmente siempre hubo debate sobre el tema de trabajo independiente. Ahí justamente la profesora Noemí Noguera mencionó eso, cómo validamos. Y básicamente, y de seguro en algún futuro también vamos a hacer esas comparaciones sobre las horas que lleva al estudiante cada uno en su asignatura. Como vimos, las asignaturas son totalmente distintas. En cuanto a las horas de trabajo independiente, hay asignaturas que pueden llevar más tiempo. En cuanto a la comprensión, otras menos tiempo. Y en cuanto a lo que estuvimos viendo, esto va a seguir siendo debate y por eso nosotros también pedimos a nuestros estudiantes en algún momento, vamos a pedir también una validación, digamos, en cuanto a la cantidad de horas por cada asignatura, si bien hoy día parece que es más fácil ver en cuanto a la carga de trabajo con el docente, podemos estimar las horas de trabajo independiente que cada uno tiene al salir de la clase, ¿verdad? Y con respecto a al perfil docente del siglo XXI, estuvimos viendo ya también la presentación de la semana anterior la importancia de las capacidades que tiene que tener el docente del siglo XXI y con las encuestas que ustedes llegaron a completar la semana pasada y esto seguro va a ir, digamos que no va a ir variando porque la tendencia ya sabemos que todo lo que vemos, lo que vimos está entre muy relevante y irrelevante. Es importante justamente obtener mayor cantidad de personas que contesten así para poder validar también esto. Entonces, justamente esto que estamos haciendo es muy importante y lo estamos haciendo para ir mejorando y modernizando lo que es la educación superior del Paraguay. No sé si algún compañero quiere dar algunas palabras como para ir cerrando, si es que no hay alguna otra consulta. Más que nada, creo que animarnos a continuar con el proyecto, a aplicar. Y este es un desafío que nos va a llevar tiempo.
Creo que la preocupación de todos desde que surgió el reglamento de créditos y más con este proyecto es cómo vamos a evidenciar, cómo vamos a hacer para aplicar, etcétera, ¿verdad? Y según lo que yo pude rescatar más de nuestra experiencia en Porto, lo importante es comenzar, ¿verdad? Lo importante es de que podamos, como docentes, planificar, estimar y contrastar con los estudiantes. Y la asignación de créditos va a ser un proceso continuo de prueba, validación y modificación, es decir, hasta que se pueda tener un reglamento óptimo o una asignación óptima de los créditos académicos. Entonces, que podamos continuar con toda la predisposición de completar las encuestas de validación, de poder adentrarnos y apropiarnos del proyecto y poder seguir adelante en pos, ¿verdad? De modernizar la educación superior paraguaya. Muchas gracias, profesora Sandra. Sí, realmente es muy importante lo que dijiste porque esto realmente, lo más importante es iniciar. Eso nos quedó bien claro, ¿verdad? Que tenemos que iniciar y de seguro esto se va a ir actualizando, modernizando, justamente como pasa o como nos mencionó el profesor Vinagre, ¿verdad? Ellos inician con digamos que con una carga de cantidad de crédito académico para una materia, pero va modificando. Eso quiere decir, por ejemplo, la asignatura A tiene hoy a lo mejor 2,6 créditos y mañana a lo mejor puede tener 2. Entonces le da más peso a uno, a otro. Entonces esto quiere decir que no siempre va a ser un número fijo y siempre va a ser o 3 o 2 para cada asignatura, sino que eso puede ir variando. Eso también nos mencionó. Y eso nosotros vamos a ir de seguro validando en el transcurso del tiempo. Por más que termine el proyecto, que este proyecto termina en el 2026, ¿verdad? A lo mejor vamos a seguir puliendo y vamos a ir aplicando lo que estamos aprendiendo hoy día. Hoy día puede ser que esté todavía un poquitito verde, pero vamos a ir mejorando en el transcurso del tiempo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Veo que ya no hay más ninguna consulta. Lo único que les pido, por favor, para que puedan seguir completando la encuesta de validación, que puedan compartir con sus amigos, empleadores, compañeros de colegio o de otros lados, ¿verdad? Que sepan que están relacionados con la carrera de administración de empresas, que nosotros vamos a observar todas las respuestas y vamos a ir puliendo justamente, ya que son los siguientes pasos, ¿verdad? Ir mejorando justamente todo este sistema de educación. Ahí voy a enviar un poquitito otra vez el enlace. Igual esto se va a ir compartiendo seguramente por las redes sociales para los que todavía no pudieron completar. Y esto es válido también para todas las carreras que están en este proyecto. Somos varias carreras, ¿verdad? Entonces, también le invitamos a completar el formulario de validación. Bueno, entonces si no hay más ninguna consulta, dejamos hasta acá nuestro último seminario web del año, entonces vamos a seguir trabajando el próximo año, solamente vamos a vernos nuevamente, vamos a seguir puliendo, mejorando y bueno, todo sea por modernizar la educación superior en el Paraguay. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Adiós, adiós a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, excelente, nos vemos.